Bienvenidos a la sesión número 1 del curso Atención Primaria y Comunidad. En esta primera sesión desarrollaremos el tema Salud y Enfermedad. Este es un tema que corresponde a la unidad de aprendizaje número 1, en el cual vamos a ver el concepto de salud, la salud versus la enfermedad, qué es la enfermedad y qué significa sentirse saludable. Como logro de nuestra sesión, tenemos que el estudiante pueda reconocer los conceptos de salud y enfermedad en el contexto nacional. Tenemos algunas razones para las cuales debatir respecto a la denominación de lo que conocemos como salud. Por ejemplo, podríamos nosotros indicar si es que el carácter científico de la salud tiene una base objetiva. ¿Es necesario limitar los términos relacionados a la salud a aquellas condiciones netamente médicas? ¿Es posible acaso que todas las personas puedan tener acceso a lo que uno denomina salud? Y como vemos aquí en la pantalla, además de esos cuestionamientos, podríamos indicar: ¿se puede identificar a estos agentes sanitarios y a los prestadores de salud? ¿Quiénes son? La definición que se dé a salud puede estar determinando las responsabilidades del Estado, ya que encontramos diversos enfoques relacionados a la salud. Constitucionalmente, en base a la normativa legal, se establece la salud como derecho garantizado por el Estado y en especial para personas y grupos de atención prioritaria, así como la gratuidad y universalidad de todos los niveles de atención y en todo el proceso asistencial. ¿Esto se está cumpliendo? ¿En qué situaciones podríamos tener una mayor accesibilidad como privilegio de la salud y no necesariamente como un derecho que esté garantizado? Vamos a ver algunos conceptos de salud. Podríamos indicar que respecto a la salud no existen observaciones sensoriales directas de estos conceptos, por lo que tiene mayor subjetividad al momento de plantear una definición. Las definiciones operacionales son inconscientes, dice Popper, porque solo vinculan unas palabras o símbolos con otros y no necesariamente con la realidad. Si ponemos en cuestión respecto a nuestros conocimientos y a nuestro juicio qué es lo que significa salud, cada uno de los espectadores, oyentes a esta sesión, podrá generar su propia definición de lo que es salud. Y de hecho, te invitamos a que puedas pensar en qué significa para ti salud. Y es muy probable que lo relaciones con tus experiencias vinculadas a la enfermedad. Quizás a una experiencia de enfermedad propia o de otras personas inclusive. O incluso puedas relacionarlos a un aspecto sociocultural. Por lo tanto, vamos a encontrar que hay diversos niveles de definición de lo que es salud. Desde el punto de vista lingüístico, es decir, desde un punto de vista etimológico sobre lo que significa exactamente la salud, pues podríamos definirlo respecto a lo que plantea el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, indicando que la palabra salud viene del latín salus, útil, que vendría a significar el estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Un ser orgánico que cumple sus funciones, y eso significa salud respecto al diccionario. Pero en la realidad, la palabra salud adquiere diversas propiedades
según lo que se le puede ir designando. En un contexto médico, no es el mismo la expresión salud respecto a un contexto social. Incluso cuando uno, por ejemplo, se encuentra en una clínica o en un hospital, la palabra salud se va a ir vinculando mucho a qué padecimiento está teniendo, o en todo caso a la recuperación de un padecimiento. Mientras que en el aspecto social la palabra salud incluso podría mencionarse cuando uno realiza un brindis, salud, como un buen deseo que uno le puede expresar a un prójimo. Por lo tanto, la connotación de la palabra salud es diversa, de acuerdo a la realidad. Pero, ¿cómo debe de entenderse la palabra salud? Por lo tanto, otro nivel de definición es del deber ser, ¿no? ¿Qué es lo que realmente debería de significar salud? El concepto de salud es inseparable del de enfermedad. Y es por ello que hoy también queremos mencionar un poco sobre qué es enfermedad, qué significa la palabra enfermedad, al punto que puede afirmar un valor negativo. La enfermedad dota de contenido a un valor positivo, es decir, la salud. Hay una polarización o una contraposición en estos dos términos. No se puede separar. Los seres humanos adquirimos a través de la enfermedad conciencia de lo que es la salud, como algo que se experimenta, como algo que se percibe dentro de uno mismo. Y ello direcciona las concepciones de lo que uno entiende por salud. Podemos nosotros mencionar también una propuesta de la evolución social de lo que se concibe a la salud. La percepción de estar enfermo y el sentido de enfermedad responde a una estructura irrepetible de poder, de saberes, de conocimientos, incluso de técnicas, creencias y, ¿por qué no?, en nuestro contexto nacional, las costumbres, aquellas normas que de pronto se establecen en nuestro entorno y ello implica un reconocimiento de lo que es la salud. La enfermedad y por supuesto la salud también puede concebirse como una construcción social. Es decir, un hecho social que puede ser tratado como cosa y es externo y coercitivo a cada una de las personas, según las normas y los valores culturales, y que no necesariamente estos se pueden exteriorizar o materializarse. Pero veamos en todo caso esta propuesta de evolución social. ¿Qué implica esta concepción de sociedad primitiva? El cazador, el recolector. Las comunidades con desarrollo social, en una etapa inicial, van a ir adquiriendo de manera progresiva y en base a la observación, es decir, también en base al conocimiento empírico, lo que se puede considerar como un pequeño mal pasajero, una falta de respuesta objetiva para fenómenos complejos les obligó a recurrir a lo sobrenatural, es decir, a lo mágico, a lo religioso, según podía concebirse. El daño, el mal, considerado como enfermedad, provocaba en otras una entidad fuerza y generalmente inasible y superior al ser humano. No podemos acceder a ello. Que esto se introducía en el cuerpo o que quitaba algo que era esencial, es decir, la vida. Por ello, también concebida como una desgracia generada por los dioses, ¿no?
esa pérdida de la gracia, considerada como una desgracia causada por las deidades. La sociedad tributaria o la autoridad relacionada a los dioses es que las autoridades generadas en los reyes, tenían la potestad, una relación empática con la naturaleza, que a través de estos reyes, por ejemplo, existía una vinculación directa entre la divinidad, Dios, y la proporcionalidad de salud a los individuos. Que por otro lado, la enfermedad vendría a ser el incumplimiento de las normas y los preceptos que se establecen en la sociedad, en modelos económicos, tributarios y estructura social, sobre todo en estos modelos de estructuras piramidales políticas y teológicas. El rey como un dios, ¿no? O un hijo de Dios. La enfermedad no se conceptúa entonces como un no cumplimiento de las normas, sino más bien como un precepto que establece la sociedad producto de un incumplimiento. Otro enfoque es el enfoque de la sociedad esclavista. Los conceptos parten de la consideración de la naturaleza. Física como entidad normativa. La naturaleza es orden, cosmos, lo hemos escuchado, contraria al desorden, caos. La sociedad, por lo tanto, se estructura de una manera natural, no equitativa, admitiendo la práctica de la esclavitud. Es aquí, desde este enfoque, que la enfermedad es considerada como una desviación de la norma, en tanto que el tratamiento es un esfuerzo para retornar el equilibrio. El ideal griego es la salud. En otras palabras, el orden, el cosmos y no el caos. Por lo tanto, la concepción que se puede tener respecto a la enfermedad es una desviación de la norma o en todo caso el desorden. El desorden. En estas sociedades esclavistas como la griega, en tanto que el tratamiento es un esfuerzo para retornar a ese equilibrio, la salud es un ideal que representa el orden. Podemos nosotros también hacer referencia a una concepción de la sociedad feudal. La salud y la enfermedad se van a ir definiendo bajo la influencia de la religión, al igual que la estructura de la misma sociedad. La salud, como se indica aquí, es un bien de Dios y la enfermedad es un castigo especial, un estar en gracia de Dios o un castigo divino que purifique al individuo. Por lo tanto, la enfermedad adquiere así un sentido de salvación. No interesa el bienestar en este mundo, sino la salvación o en todo caso la perdición eterna al otro mundo. Pero si vemos ahora con otros enfoques, como una sociedad capitalista, para ir entrando quizás a unos contextos un poco más modernos, la medicina se va a ir correlacionando directamente con el proceso de producción económico. Es decir, se define la estructura social con el desarrollo de las clases y de los roles sociales. Las acciones de salud, más en sectores marginados, propenden a la legitimación del orden social, es decir, que demostrarían la preocupación del Estado por, y esto abro comillas, la dicha
que tienen los ciudadanos. Desde la medicina, por lo tanto, se puede conocer como la producción directa de la riqueza a través del consumo de atención de los medicamentos, de la tecnología que conllevan a la recuperación y al mantenimiento de una fuerza de trabajo para la salud. Ello puede hacernos dueños y poseedores de la naturaleza y aún hasta de proporcionarnos una completa y perfecta dicha de salud. La salud tiene un significado de condición óptima desde este enfoque de sociedad capitalista. Una condición óptica pero de fuerzas de trabajo, o bien la posibilidad de un goce de la vida y que ésta pueda garantizar la consecución de la creación del capital. La enfermedad, por lo tanto, viene a ser un déficit o una incapacidad temporal o permanente de la fuerza de trabajo, o bien un obstáculo para conseguir ese bienestar máximo. Así, en estas sociedades la salud constituye un deseo para unos y una necesidad para otros, e incluso podríamos añadir un lucro para algunos. Pero también podríamos hacer un énfasis a una sociedad solidaria, en la que se visualiza la salud como un proceso mesurable, un estado de salud y que puede conceptuarse como un estado psicobiológico de las personas que tienen un parámetro de observación dedicada a la ciencia. Que ésta pueda vincularse a aquellas personas que tanto lo necesiten como aquellas capaces de ir construyendo las oportunidades de salud. La salud tiene un criterio moral último y único, que es la de producir salud y de generar bienestar. Y es ahí donde de pronto viene la dedicación de las profesiones vinculadas a la salud de ir construyendo un equilibrio solidario. La percepción de estar enfermo y el sentido de enfermedad, entonces, va a ir generando una estructura irrepetible de poder, de saberes, de conocimientos, de técnicas, valores, creencias y, como hemos visto, costumbres y normas. Es por ello que a partir de estas experiencias existe una construcción social de lo que se denomina la salud. No todos tenemos las mismas posibilidades, no todos tenemos la misma visión de lo que implica la construcción de la salud. Por lo tanto, la enfermedad va a estar en respuesta a esas experiencias. Y finalmente, ¿qué implica sentirse saludable? ¿Cuál es esa percepción que se tiene respecto a la salud? Y que es muy importante poder ir considerando estos elementos: la integridad, el bienestar psicosomático y social, la libertad de acción, la capacidad de comunicación, la suficiencia y el talento para diseñar y cumplir un plan vital. Veamos de primero la integridad, es decir, ver la salud como una integración, tanto física, genética, psicológica, social y cultural, y de la permanencia de su ser, sin miedo a su pérdida, a la desintegración o a la muerte. Bienestar psicosomático o social realmente es la ausencia de percepción o una experiencia negativa del equilibrio entre el yo y mi entorno. ¿Cómo te relacionas tú con tu entorno? Y muchas veces el impacto social afecta nuestro sentirnos bien. La libertad de acción. ¿Tenemos la posibilidad de elección y de acción, o por lo menos de intentarlo? Cuando esas restricciones del poder hacer son evidentes, por lo tanto, se
afecta nuestro sentirnos bien o sentirnos sanos. La capacidad de comunicación. La falta de esa capacidad o la observación de esta incapacidad va a ir causando un sufrimiento. Es por ello que es importantísimo poder interactuar con las personas a las cuales brindaremos un servicio de salud, porque esto nos va a permitir ejercer un impacto positivo sobre su sentirse bien. La suficiencia y el talento para diseñar y cumplir un plan vital. Indispensable en nuestras funciones en el campo de la salud. La salud como elemento necesario para vivir, pero no la vida para lograr la salud. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a ello y que puede estar afectando nuestra propia salud? Es por ello, si nos dedicamos a la salud, tenemos que hacerlo bien, fortaleciendo distintas estrategias en el campo de la salud, como iremos viendo en las siguientes sesiones, que nos van a permitir no solamente guiarnos hacia la ruta de la salud, sino del sentirnos sanos a partir de estas estrategias. Hay distintos enfoques, por lo tanto, de lo que se constituye la salud y la enfermedad, y hay distintas perspectivas que nos van a permitir entenderlo. Podemos ver la salud desde un enfoque biomédico, la enfermedad objetiva, desde el punto de vista cultural, como lo hemos venido viendo, distintas formas de construir la salud socialmente. Desde el punto de vista sociológico, cómo ejerces tus roles y que esto tiene un impacto sobre el sentirse saludable. Desde un enfoque económico y político, y como lo veremos en las siguientes clases, hay ciertos determinantes económicos y políticos que van a ir afectando nuestro acceso a la salud. Y también desde un punto de vista antropológico y filosófico. Nuestra salud como un estilo de vida autónomo y responsable o la capacidad de realización de valores humanos. Estos principios que guían o direccionan nuestra salud a través de las buenas prácticas. Por lo tanto, ¿qué opinas sobre la salud y la enfermedad en nuestro país? Te invitamos a que puedas elaborar un párrafo argumentativo respondiendo a esta pregunta. Debe tener por lo menos unas 15 líneas y tiene que estar redactado en el formato APA 7. Considera los márgenes de la hoja, tipo de letras y su estructura. Aquí encontramos la bibliografía del tema desarrollado el día de hoy. Terminamos con esta frase de reflexión final nuestra sesión. Mente sana, incorpore sano. Mente sana en cuerpo sano. Y tiene que ver, sin duda alguna, con nuestra concepción que tenemos de salud. Agradecemos su atención y les invitamos a seguir participando en la revisión de cada uno de los documentos que están adjuntos en nuestra aula virtual. Disfrutemos de ello junto también a las actividades calificadas que tenemos al respecto. Nos vemos en la sesión número 2.